Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es la guerra civil en Yugoslavia. Mi nombre es Daniela Mata y yo les voy a hablar acerca de la historia de Yugoslavia. Después de la Primera Guerra Mundial, el 1 de diciembre de 1918, nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos, bajo el gobierno de Alejandro I de Yugoslavia. Este constaba con el Estado de Serbia más territorio ganado a Turquía en 1913. En 10 años, el país tuvo 25 cambios de gobierno. La inestabilidad era parte de su rutina. El 6 de enero de 1929, el rey anuló la constitución y se convirtió en un monarca absoluto, instaurando una dictadura. El 6 de octubre del mismo año se cambió el nombre del país a Reino de Yugoslavia. Se eliminaron las divisiones territoriales y nacionales y el rey se preocupó por formar una identidad yugoslava, prohibiendo los partidos políticos, las ideas autonomistas y nacionalistas y los movimientos sociales. Durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial existió un estado fascista croata, otro serbio y otro montenegro, pero las tropas partisanas del general Tito echaron a los invasores y reunificaron el país, instaurando un gobierno de corte comunista. Este incluía muchas nacionalidades y el Estado se organizó de forma federal bajo 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Montenegro, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. También contaba con 2 provincias, Kosovo y Vojvodina, las cuales estaban asociadas a Serbia. Tito creó el socialismo autogestionario, muy diferente del soviético, y se distanció de la URSS y de la OTAN, y fue uno de los principales países en el movimiento de países no alineados. Los sentimientos nacionalistas eran muy diferentes, estaban estrictamente controlados y se instaba a pensar como yugoslavo más como croata o serbio. Las diferentes nacionalidades convivían en paz y aparentemente habían logrado dejar atrás las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, todavía había un movimiento nacionalista croata, y algunos de sus líderes, como Franjo Tuđman, pasaron temporadas muy grandes en la cárcel mientras Tito era gobernante de Yugoslavia. Tito falleció en 1980 y había dejado planes de cómo el país debía ser regido después de su muerte. Él creía que la presidencia colectiva era la mejor opción, la cual estaría constituida por un representante de cada una de las 6 repúblicas y un representante de cada una de las provincias. Este se elegiría cada año y formaría parte del consejo. Si bien al principio el liderazgo colectivo parecía funcionar, a mediados de los 80 las cosas se complicaron. La economía estaba en problemas con una inflación del 90% y había 1 millón de desempleados, lo que equivalía al 13% de la población. Habían diferentes áreas y en el caso de Eslovenia era una nación razonablemente próspera y en el caso de Serbia habían partes asoladas por la pobreza. Slobodan Milošević, quien fue nombrado presidente de Serbia en 1988, fue responsable de gran parte de la tragedia que le siguió a Yugoslavia, pues deliberadamente promovió el sentimiento nacionalista de los serbios y, para aumentar su popularidad, aprovechó la situación de Kosovo y argumentó que la minoría serbia en Kosovo era aterrorizada por la mayoría albana, si bien no habían evidencias de esto. Él aplicó una línea dura y a los albanos, los cuales los llevó a manifestaciones y al primer brote de violencia. Milošević se mantuvo en el poder durante las primeras elecciones en 1990, pues convenció a los votantes serbios de que era nacionalista y no comunista, y que deseaba preservar al Estado Federal Unido de Yugoslavia, pero en realidad lo que él pretendía era que Serbia fuera una república dominante. Para fines de 1990 se habían celebrado elecciones libres en las otras repúblicas y nuevos gobiernos no comunistas habían asumido el poder, y estos estaban molestos por la actitud de Serbia, que tampoco le hacía gracia a Franjo Tuđman, el cual era un excomunista, ahora líder del partido de Serbia. Él hizo todo lo posible por agitar a los nacionalistas croatas y quería que Croacia fuera un estado independiente. Eslovenia también quería ser independiente, de manera que el futuro de Yugoslavia unida se veía sombrío. Solo Milošević se oponía a la desintegración del Estado. Por lo tanto, él quería que fuera
las condiciones impuestas por Serbia y se negaba a hacer concesiones a las otras nacionalidades, y se rehusó a aceptar un presidente croata en las elecciones en 1991. De igual manera, utilizó fondos de Yugoslavia para apoyar la economía serbia. La situación estaba complicada, porque todas las repúblicas tenían minorías étnicas. En Croacia vivían cerca de 600.000 serbios, más o menos el 15% de la población, y aproximadamente 1.3 millones de serbios vivían en Bosnia y Herzegovina, prácticamente la tercera parte de la población. Tudjman no daba garantías a los serbios viviendo en Croacia, lo cual sirvió como excusa para Serbia para anunciar que defendería los derechos de los serbios obligados a vivir según el régimen croata, lo cual hacía que la guerra fuera inevitable, porque ambos líderes tomaron actitudes de hombres de Estado para proteger a su población y a su república. Por lo tanto, Yugoslavia parecía comenzar a desintegrarse. Buenos días, mi nombre es Adriana Sánchez y les voy a explicar la guerra serbo-croata. El 25 de junio de 1991, Croacia y Eslovenia se declaran estados independientes, lo que provoca la ira de Serbia. Se hablan de posibles conflictos entre el ejército federal yugoslavo, que en su mayoría era servido por serbios, y las recién creadas milicias de Croacia y Eslovenia. El caso de Eslovenia es particular, ya que corrió con la suerte de tener una minoría de serbios relativamente pequeño, lo que provocó que su rebelión no fuera tan impactante como fue en el caso de Croacia. Y además tenemos otro factor que ayudó a disminuir el conflicto entre Serbia y Eslovenia, que fue la intervención de la Conformidad Europea, que finalmente comenzó como mediador, pero finalmente logró que Yugoslavia retirara su fuerza establecida en Eslovenia. Croacia no corre con tanta suerte. Para comenzar, su comunidad de serbios era mayor que en la Eslovenia, lo que genera que su rebelión fuera más trascendental. Lo que los serbios quieren pensar, su comunidad de serbios era mayor que en la Eslovenia, lo que genera que su rebelión fuera más trascendental. Lo que los serbios querían era ser anexados a Serbia, pero esto implicaba mutilar el territorio de Croacia. Croacia es invadida desde su zona oriental, es decir, desde Eslovenia del Este. Fue hasta que se conquistó alrededor del tercio de su territorio que se habla de un cese de fuego, cuando lo propone Milosevic. La ONU también interviene y presta el servicio de alrededor de 13.000 hombres de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas. Sin embargo, ya no era como muy necesario seguirlos presionando a que se llevara a cabo una solución pacífica, porque la comunidad internacional ya había decidido reconocer la independencia de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Conflicto de Bosnia-Herzegovina. Justo cuando las hostilidades entre Serbia y Croacia disminuían, en Bosnia había estallado una lucha aún más sangrienta. Bosnia se declaró independiente cuando el musulmán Izetbegović, en marzo de 1992, fue presidente. La Comunidad Europea había reconocido su independencia, pero los serbios bosnios habían rechazado la nueva constitución y a la vez estaban objetando porque el presidente fuera musulmán. Desde aquí empezó una nueva lucha entre los serbios de Bosnia y los musulmanes bosnios. Los serbios esperaban que una franja considerable de tierra hacia el oriente de Bosnia se separara de esta, dominada por los musulmanes, y formara parte de Serbia.
Por otro lado, Croacia ocupó y atacó las zonas del norte de Bosnia. Ambas tropas cometieron demasiadas atrocidades, pero la mayor y la peor de estas fue el asesinato hacia la población musulmana por parte de los serbios bosnios con el objetivo de obtener una limpieza étnica. La UNPROFOR hizo lo que pudo para ayudar a la población musulmana, pero esto no era suficiente para protegerlos si los serbios los llegaban a atacar. Se trató de detener e imponer sanciones a Milošević, pero los intentos del cese al fuego no pudieron lograrse hasta 1995. Las cosas avanzaron rápidamente. Croatas y musulmanes decidieron unirse para ir en contra de los serbios. También se acordó un ataque aéreo por parte de la OTAN y desplegar una fuerza de reacción rápida contra los serbios de Bosnia si las agresiones no paraban, lo cual así fue porque esos no tenían la intención de dejar Sarajevo tranquilo. Esta decisión fue sumamente importante porque tuvo una repercusión muy grande, la cual fue que la OTAN comenzó un bombardeo masivo contra ellos que solamente terminó hasta que estos decidieron bajar armas y dejar Sarajevo tranquilo. Radovan Karadzic y el general Mladic, quienes eran los líderes de los serbios de Bosnia en ese momento, fueron acusados por crímenes de guerra por la Corte Europea. El presidente Milošević quería que la guerra terminara y se fuera, y junto con ella todas las sanciones económicas que su país había recibido. Una vez los líderes mencionados anteriormente ya estaban siendo desacreditados por la opinión internacional, este ya podría sentarse en la mesa de negociaciones como representante de los serbios. También, una vez Estados Unidos ya estaba a la cabeza, decidió arreglar un alto el fuego, y junto con ello los presidentes Clinton y Yeltsin decidieron juntarse y cooperar para los arreglos de paz. Bosnia seguiría siendo un estado con un solo parlamento elegido y un presidente, con Sarajevo unificado como capital. El estado estaría conformado por dos secciones, la Federación Bosnio-Musulmana Croata y la República Serbia-Bosnia. Gorazde, mejor conocida como Área Segura Sobreviviente, seguiría a manos de los musulmanes. También todos los acusados de crímenes de guerra fueron proscritos de la vida pública y todos los refugiados de Bosnia tenían el derecho de volver y habría libertad de tránsito por todo el estado para ellos. El acuerdo sería vigilado por 60.000 soldados de la OTAN y también se entendía que la ONU retiraría las sanciones económicas impuestas a Serbia. La verdad es que la paz fue un alivio para todos los bandos. Bueno, yo les hablaré sobre el conflicto en Kosovo. Las personas dentro de Kosovo se encontraban realmente muy disgustadas debido a las políticas duras que había tomado Milošević contra ellos para oprimirlos, por lo que estos decidieron organizarse en protestas pacíficas para tratar de generar un cambio. Estas protestas iban lideradas por el político kosovar Ibrahim Rugova, pero no tuvieron el efecto deseado, así que efectos mucho más radicales kosovares decidieron crear el Ejército para Liberación de Kosovo. Para 1998, este problema entre los albanes kosovares y el gobierno serbio ya había transcurrido a circunstancias realmente muy agresivas, por lo cual se había convertido en una guerra civil. La comunidad internacional había ignorado a Kosovo por mucho tiempo, que incluso prescindieron de ellos para los acuerdos de 1995. No fue hasta la primavera del 99 cuando las fuerzas serbias desataron un caos tal en Kosovo que la comunidad internacional no pudo hacer más que prestar su atención. La OTAN decidió intervenir con sus fuerzas, bombardeando diferentes zonas de Yugoslavia para hacer retroceder a Milošević, pero este no se sintió intimidado y decidió atacar con mucho más ímpetu a los albaneses kosovares, decidiendo liderar una campaña de limpieza racial. Esto hizo que muchos albanes tuvieran que dejar su territorio natal para lograr salvaguardar sus vidas. La OTAN no paró sus ataques hasta que por fin, en junio de 1999, Milošević se rindió debido a que su economía se encontraba en ruinas. Este accedió a firmar un tratado redactado por Finlandia y Rusia donde se le obligaba a retirar las fuerzas serbias del territorio de Kosovo.
activos de la ONU y de la OTAN llegaron al territorio de Kosovo para mantenerse en paz, mientras la UNMIK, que es la unidad especial de la ONU que se encarga de Kosovo, administraba el país mientras éste alcanzaba la paz y la estabilidad para instaurar un nuevo gobierno. Mi nombre es Andrea Landaverde y el día de hoy les hablaré acerca de la caída de Milošević. En el año de 1998, Milošević había fungido como el presidente de Serbia durante 2 periodos consecutivos. La constitución le impedía continuar un tercero. Sin embargo, él se las arregló para mantenerse en el poder, convenciendo al Parlamento Federal Yugoslavo de que lo nombrara el presidente de Yugoslavia en el año 1997. Luego de esto, en mayo de 1999, fue condenado por el Tribunal Criminal Internacional en la antigua Yugoslavia por la responsabilidad que tenía en delitos contra leyes internacionales, los cuales fueron cometidos por tropas yugoslavas en Kosovo. En el año 2000, la opinión pública se volteó gradualmente la espalda a Milošević por problemas económicos, escasez de alimentos, combustibles y la inflación, lo que claramente causó un descontento en la población, lo que aprovechó Vojislav Koštunica, el cual era su principal oponente, para ganar las elecciones. Sin embargo, una corte constitucional declaró nulos estos resultados, lo que desencadenó una serie de manifestaciones contra Milošević, las cuales se llevaron a cabo en Belgrado. Esta era la capital. La multitud se volcó en el Parlamento Federal y tomó el control de las estaciones de radio y televisión. Milošević aceptó la derrota y Koštunica fue nombrado el presidente. No obstante, el nuevo gobierno tenía que afrontar el legado que Milošević había dejado, el cual eran arcapasías, una economía arruinada por años de sanciones que se les habían otorgado, una inflación rampante y crisis de combustibles. El nivel de vida bajó radicalmente para la mayoría de habitantes y los partidos que en un inicio se habían unido para derrotar a Milošević se terminaron separando. Pero en finales del año 2003, los radicales serbios y los nacionalistas extremos se manifestaron como un único partido, quedando muy encima del partido de Koštunica, quien pasó a estar en el segundo lugar. El líder de estos radicales, Vojislav Šešelj, de quien se decía que era un total admirador de Hitler, terminó estando en la cárcel, en La Haya específicamente, esperando ser enjuiciado por cargos de guerra. La elección resultó siendo una total decepción, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, ya que ellos esperaban una erradicación total del nacionalismo serbio extremo y pues no fue así.